Hola, vamos a ver sobre la técnica del papercraft para hacer esculturas en papel o figuras tridimensionales. Lo primero que hay que decir es que esta técnica es la que utiliza el papel como instrumento para crear todo tipo de figuras tridimensionales y que las posibilidades de creación son inagotables. Doblando, cortando y pegando se pueden hacer todo tipo de paper toys o figuras decorativas que causan un gran impacto visual. Se trata de una técnica que a su vez cuenta con muchas técnicas diferentes con las que se crean todo tipo de estructuras en tres dimensiones con cartones o con cualquier tipo de papel. Acá podemos ver la imagen de un ave que tiene su parte inferior hecha en alambre. Ahí es a lo que se refiere que mezcla otras técnicas porque en sí no está hecho solo con papel, sino que ha sido ensamblado con un tipo de alambre. Esta técnica podemos apreciarla en estas fotografías de muchas figuras que se han realizado con diferentes acabados y para diferentes fines decorativos. Si nos fijamos en cada una de ellas, tienen diferentes técnicas de acabado con las que nos podemos inspirar en nuestras futuras creaciones. Los materiales que se necesitan para crear o para generar una pieza con esta técnica son muy pocos. En realidad, los básicos son un pegante, una tijera o un bisturí y los moldes impresos en el papel que vamos a utilizar. Hay algunos otros materiales adicionales que podrían ser útiles al momento de estar trabajando, como quizá un lápiz, una regla para ayudarnos a doblar o a cortar, una cinta pegante para agilizar el momento del pegado, silicona fría para dar un acabado brillante o endurecer nuestra figura y un bisturí de precisión. Para hablar un poco sobre el papel, hay diferentes tipos de papel. El más usado o el más recomendado es el papel Canson. Se consigue en cualquier papelería. Es este tipo de papel que tiene diferentes texturas, brillos y gramajes que es utilizado en la tarjetería. Son papeles normalmente importados y se pueden preguntar como papel para tarjetas, papel importado o el papel Canson. Otros papeles también puede ser el papel Kimberly, la cartulina Prisma. También podemos utilizar la cartulina escolar o la opalina en el caso de las primeras figuras que vamos a hacer, ya que es ideal empezar con papel pues un poco más económico. Ya después, avanzado nuestro proceso, podemos crear o utilizar papeles un poco más costosos y con mejor acabado, ya que la idea es crear figuras decorativas pues con excelente presentación. Esa es la recomendación cuando nosotros imprimimos nuestros planos por primera vez para pasarlos a un cartón grande, en el caso que deseemos hacer una escultura muy grande, hay que imprimirlos pues en papel bond, en papel normal, y luego sí lo podemos transferir a nuestro cartón. Los tipos de pegante. Acá podemos apreciar muchos pegantes porque en realidad todos los pegantes para papel nos van a servir. El más recomendado es el pegante UHU, pero es un pegante que a veces es difícil de conseguir o muy costoso. Pero también podemos utilizar la silicona líquida, que es el pegante ideal para realizar este tipo de figuras. Como saben, el papel también se puede pegar con pegante en barra o con cola blanca o colbón o goma blanca, como se le llama en cada país. Y también vamos a necesitar la cinta, pero no siempre. La cinta es simplemente para hacer esculturas muy grandes, para reforzarlas por dentro, para que la cinta tenga las dos partes del papel mientras la silicona o el pegante se seca. Esto es para agilizar los procesos. En el caso de hacer esculturas muy pequeñas, también se puede usar la gota mágica o el pegante instantáneo, estos que son unos pequeñitos porque va a ayudar a que se peguen mucho más rápido. Pero pues es un poco complejo su uso, ya que si se nos pegan los dedos, pues es más difícil de quitar. Los tipos de corte, tenemos que el ideal son las tijeras, ojalá unas tijeras grandes, pero hay personas que son más ágiles manejando el bisturí o un bisturí de precisión, que son los que usamos sobre una tabla, puede ser una tabla de corte como esta,
o lo podemos trabajar sobre un vidrio o sobre una tablita para no dañar nuestras superficies. Recuerden que hay que tener cuchillas nuevas para que los cortes sean exactos y precisos. Para los tipos de acabado que podemos hacer, vamos a mencionar acá que los pegantes, como el colbón o la cola blanca, también nos van a servir para darle brillo a nuestra escultura y endurecerla, o la silicona líquida. Ahora vamos a hablar sobre los moldes o sobre los planos, que son fundamentales y que son el primer paso para crear nuestra escultura. Debemos conseguirlos, debemos imprimirlos, cortarlos y así podemos empezar a crear nuestra escultura. Hay diferentes tipos de estos, ya que los podemos clasificar entre los sencillos, que son los que contienen planos más grandes y son de pocos cortes. Es decir, son aquellos moldes que podemos imprimir en pocas hojas, en 10, 15 páginas. En cambio, hay otros que son los planos más complejos, que son los que ocupan muchas más páginas al momento de imprimirlo. Por ejemplo, esta cabeza de un venado ocupa 49 o 47 páginas para, para lograr la escultura. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, algunos planos o moldes que consigamos tienen en su dibujo tridimensional tienen dos colores, el azul y un azul más claro, lo que indica que un color son las formas dobladas hacia afuera y el color claro en este caso serían las formas dobladas hacia adentro. Las líneas rojas que de pronto vemos en los planos indican los cortes, es donde van a ir cortados cada uno de esos papeles o de esas partes. Por ejemplo, acá el corte pues que va contra la pared y el corte del ojo para que quede vacío. En los planos podemos ver dos tipos de líneas. Uno son las líneas punteadas y otro es una línea punteada con un punto, entrecortada y un punto. Siempre habrán en los planos dos tipos de líneas, lo que indica que una es un do que se va a doblar hacia adentro y la otra se va a doblar en el sentido contrario. Los moldes también los podemos imprimir en un papel normalito, a no ser que lo hagamos directamente en el papel que vamos a trabajar nuestra escultura. Pero normalmente se imprimen en papel reciclaje, se recortan y luego se transfieren a un papel pues más grueso y costoso. Para este video vamos a hacer un proceso de creación que se trata de una escultura para la pared ocupando unos moldes sencillos, es decir, unos moldes rápidos. ¿Qué necesitamos? Vamos a necesitar los moldes en el papel, se recomienda el papel opalina, vamos a necesitar un bisturí o tijeras y el pegante. Eso básicamente, también ya si tienen una reglita pequeña les va a servir. Algo que también les va a servir puede ser cinta, en el caso de que quieran agilizar el proceso de pegado, pero lo básico es eso. Para esto hay que recomendarles siempre tener las manos libres, no tener relojes o pulseras, tener las manos limpias, tener un lugar muy iluminado. Para el primer ejercicio siempre pues se recomienda hacerlo en cartulina o en opalina y estar pues con toda la disposición para hacerlo. Entonces, en este proceso de creación vamos a definir cada uno de los pasos. Yo tengo como 5 o 4 pasos para crear una escultura. El primer paso, imprimir los moldes. Acá tenemos la escultura que vamos a estar creando en este taller, que es la cabeza de un oso. Tiene pocos planos, como pueden ver en el molde. Si no lo tienen, lo pueden solicitar conmigo a través de WhatsApp, del correo o del Instagram para hacérselo llegar. El PDF con el molde de este oso panda, que es el que vamos a usar como ejercicio. El primer paso, conseguir los moldes y tenerlos impresos. Entonces ya saben que los vamos a imprimir en opalina o en cartulina blanca. Y el segundo paso es recortar. Después que tenemos nuestros moldes ya impresos, vamos a recortarlos. Y hay diferentes técnicas o maneras como lo podemos hacer. Una es a través de la tijera, que con las tijeras corremos menos riesgos de cortarnos y es el método más recomendado para niños o personas que no tengan experiencia usando un bisturí.
Y otra recomendación para cortarlo podría ser con bisturís o bisturí de precisión, como el que vemos en esta imagen, en la imagen allí con la tabla de corte. Estos cortes se deben hacer sobre una tabla, sobre un vidrio o sobre una tabla de corte. Para entender un poco mejor el uso de estos instrumentos de los bisturís, voy a dejar un video acá relacionado para que lo vean y tengan más trucos o tips de cómo sacar mejor provecho a las cuchillas y de cómo cortar correctamente nuestros planos. Porque si cometemos errores en esta parte, pues se van a reflejar en el producto final. Y el tercer paso es flexar. Esto hace referencia al proceso de quebrar el papel para que se deje doblar por las líneas punteadas o por las líneas asignadas en cada molde. Este proceso se puede hacer de varias formas. Uno, y el más recomendado, es usar un lapicero que no sirva, un lapicero que ya no escriba y con una regla. Con ese lapicero vamos a pasarlo por encima de todas las líneas de nuestro plano, de tal manera que queden débiles y se dejen doblar con facilidad hacia adentro o hacia afuera. Este es el proceso de flexar. También se puede hacer con una reglita, pero eso depende del gramaje del papel. Los papeles más gruesos, como el cartón, incluso hay que hacerles este proceso con el bisturí. Tratar de partirlos un poco sin llegar a cortarlos totalmente para que se dejen doblar con más facilidad. La idea es que las esquinas queden geometrizadas, planas y no redondeadas. Para esta parte se recomienda ver un video que voy a dejar acá enlazado sobre cómo hacer este proceso de flexar o de doblar el papel. Y ahora el paso número cuarto, que es pegar. Es muy importante que en este momento tengamos las manos limpias, tengamos buena iluminación, tengamos libres los brazos de relojes, pulseras y demás para realizar con mucho cuidado y precisión este paso, como pudieron ver o como se puede ver en los videos relacionados. Hay un video donde se dan algunos trucos de cómo realizar el proceso de pegado. Algo que también hay que tener presente es que los moldes, al momento de imprimirlos en cada hoja o en las mismas hojas o en las hojas seguidas, van a salir las partes que corresponden como a zonas específicas de nuestra escultura. Por ejemplo, en una misma hoja van las orejas, en una misma hoja va la parte de las extremidades. Y si nosotros recortamos y los revolvemos todos, después va a ser un poco más difícil localizarlos. Por eso hay que cortar y tenerlos agrupados de acuerdo a cómo los vamos cortando y luego empezar a localizar los números que son pares. Importantísimo, si ponemos mucho pegante, limpiarlo con un cartoncito, con un papelito, o si nosotros ponemos el pegante muy húmedo, dejarlo secar un poco antes de unir las dos partes. Y ya saben que por dentro le podemos poner un poquito de cinta para que agilice ese proceso de pegado y además para que quede más fijo y resistente. No debemos por ninguna razón untarnos los dedos de pegante y luego pasarle ese pegante a la escultura por fuera, sino que si nos llegamos a untar de pegante debemos lavarnos las manos inmediatamente y hacer ese proceso de pegado lo más exacto y preciso posible para que nuestra escultura tenga un acabado de verdad decorativo y estético. Si no, pues lo podemos arruinar. Después de pegar, que es el proceso que acabamos de explicar, ya podemos tener básicamente nuestra escultura con el resultado final. Para el molde que ustedes tienen en este ejercicio, pues van a tener una escultura como esta de un oso panda, pero es necesario que calquen las orejas y los ojos en papel negro y se lo pongan encima. Las orejas las pueden hacer en cartulina negra y no usar las blancas de molde, sino ponerlas negras. Los ojos se calca este plano y se puede pegar sobre el plano blanco, igual que la nariz. De esa manera obtendremos nuestra primera escultura en la que usamos un molde sencillo para practicar. Y el quinto paso es los acabados. ¿Por qué? Porque podemos dar acabados de color,
como vemos este cactus lo salpicaron de color, o este oso panda que lo imprimieron ya listo con el color. Podemos dar acabados de textura que la puede dar el mismo papel, o le podemos aplicar yeso, cemento, em, y otros elementos que pueden, mezclados o trabajados con alguna técnica, pueden generar un impacto visual y un impacto al tacto, es decir, una textura. También podemos darle acabados de endurecimiento, como cubrirlo de silicona o de pegante para que quede duro y brillante. También le podemos poner apliques, como vemos acá, esto está ensamblado en una materita porque se supone que están creando un cactus. Y también se le pueden poner movimiento, como en este caso que le han puesto luces, que lo han robotizado un poco a esta escultura de un ave que la han hecho pues parecer entonces como una lamparita. Todo esto son acabados que nosotros en la creatividad podemos pues implementar para hacer que nuestra escultura sea original y sea pues mucho más hermosa. Ya terminando nuestro proceso de explicar cómo se hace, vamos ahora a dar como algunos apuntes adicionales con algunas dudas que siempre se plantean, como por ejemplo, de dónde conseguir moldes gratis. Acá están estos links o estos enlaces de algunas páginas en donde sin duda encontraremos miles de moldes gratis. La primera es de todo tipo de moldes, la segunda es solo de Pokémones, la tercera página del mundo de Papercraft, también hay todo tipo de moldes para descargar totalmente gratis. Algunos moldes específicos ustedes que deseen los pueden mandar a hacer con un diseñador gráfico, un diseñador gráfico se los puede adaptar, o si no, los pueden comprar también en internet como en Amazon o en Mercado Libre. Acá hay un enlace de Mercado Libre donde se pueden comprar moldes muy bonitos, muy económicos y es una compra segura. También vamos a hablar sobre cómo escalar los moldes, es decir, cómo volverlos más grandes o más pequeños de acuerdo a nuestras necesidades. Y para esto les recomiendo dos cosas. Una es que antes de imprimirlos en el PDF, ustedes van a configuración de la impresora en el PDF y ahí pueden escalar, poner la escala en el que quieran que salga, que el 40%, que el 70%, que el 200%, etcétera. Y la otra es ir a una impresora, a una fotocopiadora. En las fotocopiadoras pueden ampliar o reducir la fotocopia de nuestro molde. Y si lo quieren más grande, en una impresora de plotter, por ejemplo, que ustedes quieren ya sacarlo en un pliego de cartulina y que lo quieren escalar, pues no sé, al 300%, pueden dirigirse a donde imprimen planos o una impresora grande o fotocopiadora de plotter y allá directamente se lo amplían en el PDF y además lo imprimen de una vez en el tamaño que ustedes lo desean. ¿Cómo transferir los moldes? Esto hace referencia cuando tenemos los moldes en papel de oficina, en papel carta, y necesitamos pasarlos a cartón o a un papel grueso que hemos comprado para hacer nuestra escultura. Entonces, hay varias formas. Primero, recortarlos y luego calcarlos tal cual sobre el papel que vamos a realizar la escultura. Otra forma es transferirlos con carboncillo, o sea, se les pone carboncillo por atrás a nuestro molde y le pasamos las líneas para que se transfiera la imagen, pero pues esto puede ser riesgoso porque puede ensuciar el papel en el que vamos a hacer la escultura. Otra forma sería pasando los puntos de cada esquina de nuestro molde con un alfiler y luego quitar el moldecito y trazar las líneas de punto a punto. Es decir, pueden implementar muchas técnicas que a ustedes de pronto se les ocurra o conozcan para pasar los moldes de un papel delgado al papel grueso, porque el papel grueso no se puede imprimir. En la descripción de este video voy a dejar estos enlaces para que los puedan consultar. Y si quieren algún molde adicional que no tengan, me pueden preguntar y con gusto se los comparto. Acá les dejo mis datos de contacto para que quienes aún no tienen el molde de la cabeza del panda se puedan poner en contacto conmigo para, para hacérselo llegar a través de alguna de las redes sociales. Muchas gracias.